Nuestro invitado de hoy viene a contarnos qué pinta tiene el futuro de la nutrición. Nos asomaremos a la siguiente disrupción y hablaremos de cómo la tecnología nos permite democratizar la analítica avanzada y técnicas de medición que antes quedaban reservadas solo para la élite. Lo hacen además adaptado al nivel de cualquier persona. No hace falta ser profesional para poder tener los mejores recursos a tu disposición. Así que se acabaron las excusas para cuidar la alimentación. Javier Guerrero, cofundador de IND, bienvenido a News2You. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javi? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Oye, ¿qué es IND? Pues IND es un proyecto que nace en 2014 y básicamente lo que nosotros buscamos es intentar ayudar al deportista a mejorar su rendimiento a través de la alimentación. Entonces, básicamente, esto nace cuando, yo siempre lo digo, yo soy un deportista y un médico frustrado. O sea, yo competía de pequeñito hasta los 18 años, pero un deportista muy mediocre. Sí que es cierto que competía de alto nivel, pero no iba a llegar a profesionales. Yo siempre he querido estudiar medicina, pero bueno, prioricé en el selectivo la preparación física, ¿no? El deporte que yo practicaba en ese momento. Y bueno, al final no conseguí clasificarme para el Mundial, tampoco conseguí sacar nota para medicina. Lo que sí que aprendí de esa época es que yo quería estar vinculado al mundo del deporte, eso lo tenía clarísimo. Y entonces, pues bueno, se abrió la oportunidad de estudiar nutrición en Valencia. Creo que cuando yo opté a estudiar nutrición, no sé si había 2 o 3 promociones, pero me parecía muy interesante, ¿no? Porque era una de las palancas en las que yo creo que como deportista no es que le prestase mucha atención en ese momento, pero ahora viéndolo con perspectiva, creo que podía haber mejorado muchísimo. Entonces, pues bueno, decidimos en casa que nos quedamos en Valencia a estudiar nutrición y bueno, una vez yo empiezo a estudiar nutrición, siempre con esa idea y ese run de qué podemos hacer por el mundo del deporte, cuando termino la carrera, lo que me doy cuenta es que se asocia mucho el tema de la venta de botes de proteína o de suplementación a la nutrición deportiva, ¿no? Yo una de las cosas que me da la formación universitaria son unos pilares muy fuertes de empezar a entender qué le pasa al cuerpo humano por dentro, ¿no? Y empezar a darme cuenta de determinados errores que yo cometía como deportista o determinados acontecimientos que yo vivía cuando competía, ¿no? Joder, pues de repente mi concentración caía un montón, o de repente empezaba a fallar muchos saques, o de repente en un partido que iba muy bien no entendía por qué, pero es como que mi cuerpo se apagaba. A mí la formación universitaria lo que me permite entender es qué me pasaba, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a darnos cuenta que no existe ningún centro especializado en nutrición aplicada al rendimiento deportivo. Y en ese momento, pues bueno, yo termino de estudiar, entrenaba en un gimnasio y bueno, y sondeamos la posibilidad de poder empezar a implementar esa idea en el gimnasio. Yo en ese momento hablo con Carlos. Carlos Laserna es el otro cofundador de IND. Carlos y yo somos amigos toda la vida. Él ha jugado a fútbol a muy alto nivel, pero bueno, él estudió marketing y publicidad y en ese momento estaba trabajando en una multinacional como copy creativo en Madrid. Y entonces, pues bueno, en una de sus visitas a Valencia, ¿no? Con el grupo de amigos, yo le decía: Carlos, tenemos que hacer algo distinto, creo que hay una oportunidad muy grande de cambiar un poco la visión que hay de la nutrición, ¿no? De parece que solo con un bote de proteínas yo mejoro mi rendimiento y creo que podemos hacer cosas distintas. Entonces empezamos a pensar y, como os decía, ¿no? De repente vimos la oportunidad de empezar a aplicar esto en un gimnasio. Nos dimos cuenta, pasados unos años, que el usuario del gimnasio no era el perfil que nosotros buscábamos de deportista. Y en 2013 encontramos una oportunidad en un local en Valencia, en el centro de Valencia, que era un local que era muy difícil de alquilar, no había luces, no había cables, no había absolutamente nada. Y entonces pues nosotros teníamos muchas ganas de crear un espacio único para el deportista donde la nutrición deportiva fuese el protagonista, ¿no? A nosotros nos flipa mucho la gastronomía. Y bueno, teníamos esa idea del concepto estrella Michelin, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante estrella Michelin, que no vas a cenar, no vas a comer, vas a vivir la experiencia de cómo un cocinero es capaz de transformar ingredientes en una experiencia única y tú al final disfrutas de un plato de una manera totalmente distinta. Pues eso era un poco lo que nosotros queríamos trasladar en ese espacio físico que íbamos a crear. Entonces, pues bueno, tampoco teníamos capital, no venimos de una familia que nos pudiesen dar mucho dinero.
Y entonces lo que sí que teníamos era mucha ilusión y mucha creatividad. Y entonces, pues bueno, con la ayuda de mis padres, de mi tío, de más familiares, lo que hicimos fue, durante 2013, hacer nosotros la reforma integral de un espacio que está, como os decía, en el centro de Valencia, distribuido en 2 plantas, donde había un laboratorio que podíamos medir lo que le estaba pasando al cuerpo del deportista en ese momento, y una parte muy interesante que ahora cobra mucho sentido, pero que en ese momento yo creo que no fuimos muy conscientes, es que empezábamos a visibilizar la nutrición. Lo que ocurría en ese laboratorio era que tú, por ejemplo, ponías a un deportista a correr en la cinta, le ponías un analizador de glucosa, podías medir lactato, podías medir el ritmo, la dinámica de carrera en la cinta, incluso cómo estaba respirando, y en una pantalla delante él iba viendo lo que ocurría dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces lo que empezaba a ver son datos de cómo estaba respondiendo el cuerpo. Con lo que sacábamos en ese laboratorio, nos íbamos a la sala de al lado, donde hacíamos sesiones one-to-one y entendíamos el contexto de esa persona. Si tenía familia, si no tenía familia, a qué hora se levantaba, cuál era la logística de su día a día, a qué hora iba a entrenar. Y después nos subíamos a la planta de arriba, donde creamos un espacio de 50 metros cuadrados que era una cocina, pero una cocina a lo bestia. Es verdad que una cocina doméstica, pero muy grande, donde teníamos... Nosotros decimos que es una biblioteca que se come. Entonces teníamos un montón de alimentos y entonces enseñábamos, por ejemplo, a gente de nuestra generación, que es cierto que muchas veces pues, no sabemos cocinar, ¿no?, cuando nos independizamos, y entonces cogíamos a ese deportista, ya sabíamos cómo funcionaba su cuerpo, ya entendíamos cómo era su día a día y subíamos a la cocina a explicarle cómo tenía que preparar las recetas que sabíamos que le iban a dar los nutrientes que necesitaba para poder rendir a las 7 de la tarde cuando se iba a pistas a correr. Y eso fue lo que creamos durante 2013 y digamos que fundamos la empresa en 2014. Básicamente, ya te digo, surge un poco de la necesidad como deportistas y del conocimiento que viene pues, en la parte de publicidad con Carlos, de crear un concepto distinto en torno a una necesidad y luego sobre todo también pues, el aprendizaje dentro de la facultad de eso, ¿no? Sobre todo el cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. He visto que antes de la apertura del centro, entre el 2011 y 2013, estuvisteis con otros deportistas, con Joseph Agran en concreto, ¿no? Con el tema del Seven Islands. El proyecto de Joseph yo creo que lo cambió todo. Nosotros, pues bueno, siempre nos ha gustado mucho cómo maneja Red Bull la parte de performance. Red Bull tiene a los mejores atletas del mundo en las especialidades como más disruptivas, ¿no? Desde la parte de motorsport, deportes de velocidad, deportes de acción. Sí, como la parte de riesgo, ¿no? Un poco sí, aventura en general. Es como muy poner el cuerpo a tope, ¿no? Entonces siempre hemos admirado esa parte. Ellos tienen un centro en Salzburgo donde trabajan con todos estos atletas. Nosotros siempre era un espacio en el que pues, bueno, hemos intentado participar de muchas formas y Joseph fue como la primera brecha que vimos en Red Bull, ¿no? Era el primer deportista de la calle que fichaba por la marca. Entonces, Joseph en ese momento era una persona muy mediática, pero súper accesible. O sea, era muy difícil entrar en el ecosistema de Fórmula 1, era muy difícil entrar en el ecosistema de MotoGP o de cualquier otro deportista del entorno de Red Bull, pero Joseph era un acceso muy fácil. Entonces, yo recuerdo que después del primer 7 Islas, que, pues bueno, que hubo ahí una serie de problemas y no se terminó, él tuvo un evento en Montmeló que rodaba, iba a acompañar a otro triatleta que hacía 24 horas non-stop en bici, y entonces nosotros nos vimos allí con él. Y básicamente lo que le planteamos a Joseph era el poder, con un concepto que nosotros teníamos, ¿no? Poder visualizar en tiempo real qué le estaba ocurriendo a su cuerpo, tomar decisiones de cómo teníamos que ir alimentando sus células, ¿no? Para conseguir maximizar su rendimiento. Entonces, básicamente eso, a él le gustó mucho la idea. Él nos puso en contacto con Red Bull. Yo recuerdo que vinimos aquí a Madrid y les contamos la posibilidad de, oye, ¿por qué no ofrecemos por primera vez la retransmisión en directo de variables fisiológicas? Esto ahora que ves en la moto de este piloto va a 150 pulsaciones. Pues bueno, nosotros teníamos un pool de indicadores donde le podíamos decir al usuario que clicase en una página web y en ese momento, en tiempo real, podían ver el pulso de Joseph, cuánto había pesado en el último control, su nivel de glucosa en sangre, su nivel de hidratación, qué le íbamos dando cada vez que le dábamos de comer. Yo recuerdo, hace muchos años de esto, ¿os acordáis que había unos USBs que tú conectabas al ordenador que te servía de router? Yo recuerdo en las Islas Canarias allí buscando cobertura para subir los datos, en una plataforma que nosotros montamos,
Creo que, no sé si sigue estando activo en la página de Red Bull, pero bueno, nosotros tenemos todas las fotos del momento. Hicimos un desarrollo que para nosotros no tenía precedentes, fue nuestro primer contacto con la tecnología y la programación, y básicamente lo que conseguimos era ofrecer al deportista esa idea de la telemetría de su cuerpo, ¿no? De en tiempo real cómo estaba, y por lo tanto nosotros empezamos a aprender cómo lo que le estábamos dando tenía incidencia en su rendimiento. Oye, si yo te doy este sándwich con crema de cacahuete y mermelada, ¿qué le pasa a tu glucosa? ¿O qué le pasa a tu peso? ¿Qué le pasa a tu hidratación? ¿Qué le pasa a tu respuesta muscular? ¿No? Porque ibas viendo los vatios de la bicicleta y demás. Y fue un proyecto súper chulo que yo creo que fue el principio de todo. Eso, ahora mola contarlo después, ¿no? Pero eso nos descapitalizó. O sea, ahí fue nuestra primera crisis, porque nos la jugamos todo a un proyecto. Y luego, bueno, ya visteis el resultado. Al final hubo abandono, con lo cual... Por un tema de... No lo recuerdo, pero habló de hidratación, habló de... Bueno, yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas. Sobreentreno, ¿no? También sobreentrenamiento. Yo creo que esto... Siempre sería guay tener aquí a Joseph, ¿no? Que diese la versión. Pero es cierto que allí se vivió como mucho drama, porque él de repente no pudo continuar. Entonces no pudo continuar. Yo recuerdo que estábamos con el médico y estábamos nosotros allí. Fisiológicamente no entendíamos una respuesta, simplemente su cuerpo no podía. Nunca más supimos, ¿eh? Pero bueno, al final es verdad que no salió. O sea, la expectativa que todo el mundo teníamos de conseguir por primera vez hacer 7 Ironmans en 7 días, en 7 islas, con la logística de viaje, el proyecto, me guardo una experiencia chulísima, ¿no? De volar todos en un avión privado de un sitio a otro, haciendo números, generando predicciones para el día siguiente con todo el mundo. La verdad es que fue un proyecto muy chulo, pero bueno, no salió. Al final no conseguimos ese éxito. Entonces, claro, vuelves a Valencia con deudas, porque has pedido muchos favores y has pedido dinero que en ese momento no teníamos para desarrollar. Y luego sí que es cierto que tuvimos la suerte que en 2016 nos llamó Red Bull. Entonces nos llama Red Bull y nos cuenta que les gustó mucho la idea de poder entender lo que le estaba pasando al cuerpo del deportista, y fueron los primeros que nos dieron la oportunidad de jugar en las grandes ligas, ¿no? Nos presentan un proyecto de MotoGP muy chulo con los hermanos Márquez. Y bueno, básicamente lo que nosotros empezamos a desarrollar, sobre todo a nivel interno, era a perfeccionar mucho más ese concepto de telemetría del piloto, ¿no? Empezamos a aprender mucho más qué es lo que ocurre, ¿no? en un deporte mucho más tecnológico como pueda ser MotoGP. Y sí que es cierto que eso nos deriva a otro proyecto que ya fue yo creo que el sumum para nosotros, que es conectar con Fórmula 1. Entonces empezamos a trabajar con Carlos. Y eso sí que fue, yo creo que para nosotros ya fue la explosión de cabeza total, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que, claro, yo como usuario de motorsport, cuando ves una carrera de Fórmula 1, tú ves a un piloto. Y entonces tu cabeza automáticamente entiende que si el piloto es bueno o es malo, pues se clasifica mejor o peor. Cuando nosotros llegamos a Fórmula 1, lo primero que entendimos es que hay un equipo brutal, pero brutal, de ingenieros entendiendo cómo funciona el coche. Y encontramos un vacío, que era que había, quitando el asistente de Carlos, nadie más se preocupaba por cómo estaba Carlos. No se preocupaban por el peso, no se preocupaban por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por el nivel de glucosa, por cómo había comido, por cuál era su estado de performance. Entonces empezamos a trabajar mucho más en crear ese concepto de telemetría del piloto, pero mucho más profesionalizado, ¿no? Empezar a tener biodatos en tiempo real, a construir la vida de un perfil, porque nosotros al final no entendemos la nutrición de forma aislada. O sea, yo no entiendo si el aguacate es bueno o es malo, si la leche es buena o es mala, si la proteína de la carne va a ser mejor que la proteína de la soja. Yo no lo sé, no sé cómo funciona tu cuerpo por dentro. Entonces nuestra obsesión era entender cómo estaba impactando lo que nosotros le estábamos dando de comer a un deportista. Y la única forma de entender eso para nosotros era conceptualizar el cuerpo humano como un sistema de caja negra, ¿no? En teoría de sistemas, los sistemas de caja negra básicamente es, tú no sabes los procesos que ocurren dentro, pero puedes medir lo que entra al sistema y puedes medir lo que sale. Entonces nosotros con esa idea lo que empezamos a medir hasta el último detalle microscópico era cómo estábamos dándole de comer al deportista. Y entonces empezamos a utilizar la tecnología para meterle un montón de sensores dentro y fuera del cuerpo del deportista para empezar a tener indicadores en tiempo real. Lo mismo que hacían los ingenieros en Fórmula 1 y en MotoGP. Es decir, yo tengo muchísimos sensores que me dan muchísima información del comportamiento de la moto.
según lo que ocurra en la carrera, yo lo que hago es que decido cómo cambio el setup de la moto para buscar el mejor rendimiento. Entonces ahí es donde entendimos que hay una oportunidad para hacer esto con el cuerpo humano. Lo que pasa es que, bueno, el cuerpo humano es una máquina hipercompleja y a día de hoy seguimos trabajando muchísimo en recoger datos y en un proceso de ensayo-error para intentar entender cómo está impactando la alimentación, ¿no? Por eso que os decía antes, que nosotros no entendemos que el aguacate es bueno o es malo, es 37 gramos de aguacate dentro de esta receta a las 2 de la tarde, sabiendo cómo te has levantado, cómo has dormido, cuánto tiempo has estado de pie, cuál ha sido tu frecuencia cardíaca, cuánto está impactando en los sensores que nos dicen cómo de rápido vas, cuánto estás recuperando de la sesión de entrenamiento. Entonces, eso es un poco lo que fuimos evolucionando con Red Bull. O sea, que al final el proyecto de Joseph, que a nosotros nos encantó por muchas cosas, nos generó una oportunidad brutal para seguir desarrollando muchísimo el modelo de negocio, que es lo que a día de hoy es el core de la compañía y es lo que hemos conseguido democratizar y que cualquier usuario ahora mismo por 29 euros al mes puede tener esa tecnología en su móvil. Claro, volviendo al punto inicial, al de Joseph, claro, yo me pregunto, a lo mejor en ese momento no estabais ni constituidos, ¿no? O no sé muy bien, una fase tan temprana. Sí, yo ya te digo, creo recordar que si no fue previo a la Constitución, nosotros nos constituimos como empresa en 2014, como no sé si fue en el tercero o en el cuarto trimestre. O sea, claro, que yo creo que conviví un poco con ese proceso. Que yo pienso, en 2011, 2012, 2013, los Garmin que había no son los que hay ahora. Entonces, me surgen dos dudas. Una, ¿cómo dos chavales le venden un proyecto a Red Bull, siendo su primer proyecto o habiendo trabajado con poca gente antes, ¿no? Porque Red Bull me imagino que te audita, ¿no? Y dices, hostia, si vas a entrar y más en un reto que todo tiene que ir al milímetro, ¿no? Como el Seven Islands, quiero ver quién eres. Y luego, por otro lado, ¿cómo erais capaces, a nivel tecnológico, de acceder al ritmo cardíaco y cosas así, pues con la infraestructura que había en el momento? A la primera pregunta, la verdad es que no te sé decir cómo lo conseguimos. O sea, no sé. Yo siempre nos pasa igual, ¿no? O sea, vamos con la pasión por bandera, entonces yo creo que demostramos, pues eso, mucha seguridad en que si no tenemos la respuesta, vamos a hacer lo indecible por encontrarla. Entonces, creo que en ese caso con Red Bull, primero, creo que creamos una idea que no existía en ese momento en el mundo de sports, ¿no? Que era la posibilidad de tener datos en tiempo real de un usuario. Como tú dices, la tecnología que tenemos a día de hoy no es la que teníamos entonces. Entonces, básicamente, la forma de demostrar a la gente cómo estaba Joseph era picando... Manual, ¿no? Manual. Sí, yo creo que ahí opositamos al ictus todos, porque claro, era estar archivos de data en crudo, ir volcando datos, promediando en el coche mientras preparamos el habituallamiento. Entonces yo creo que fue un poco locura en ese sentido, pero también nos permitió entender que, bueno, que esto había que automatizarlo, había que digitalizar y había que mejorar mucho la solución. Entonces, pues bueno, no sé cómo lo hicimos, la verdad, con Red Bull. Sé que, y de hecho a día de hoy seguimos guardando muy buena relación con la persona que nos dio acceso a todo esto. Ellos entendieron o ellos... Yo creo que supieron leer hacia dónde iba el futuro del deporte, ¿no? Y como para muchas cosas, cuando tienes una multinacional muy exigente como es Red Bull, sobre todo en la parte de sports, ellos ahí vieron algo que no habían visto hasta ahora y decidieron apostar como hacen siempre. Entonces, pues bueno, luego yo creo que eso fue la derivada que nos llevó a MotoGP y a Fórmula 1. Ahora hablaremos un poco de cómo fue, porque dices, en 2016 vuelven, ¿no? Pero abres el centro en 2014. ¿Cómo es el perfil de usuario en esa apertura hasta que llegan las grandes ligas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues lo que nosotros entendemos es que creamos un concepto de usuario que se llama Lama Pro, que eran los usuarios que consumen deporte en su día a día, pero que no es su trabajo, ¿no? Tenemos la figura del profesional, que todos entendemos que un ciclista que entrena 35 o 40 horas a la semana tiene que comer, tiene que descansar y tiene que entrenar porque su sueldo y su progresión dentro de su carrera profesional depende de ello. Pero luego hay padres de familia que trabajan 8 o 10 horas, que entrenan 15 y 20 horas en bici porque es su pasión y porque les encanta. Ya no es competir y ganar una competición, sino cada vez mejorar, ¿no? Y ser mejor ciclista y poder superar
pues los retos que se van poniendo, ¿no? Entonces, ahí conceptualizamos esa idea del AMAPRO, ¿no? Que es nuestro perfil de usuario. Entonces, nosotros, por nuestra experiencia como deportistas y sobre todo esa beta que hicimos en los gimnasios, empezamos a detectar que había mucha gente que empezaba a entender el deporte como una forma de vida. De hecho, cuando nosotros abrimos la instalación, yo recuerdo que muchos familiares y amigos nos decían, pero ¿y os vais a especializar en el deporte? Pero si la gente que hace deporte no necesita un nutricionista, ¿no? No necesita hacer dieta. De hecho, era lo que nos encontramos al principio, ¿no? Pero si no estás gordo o no estás gorda, ¿por qué haces dieta? De hecho, mucha gente, yo recuerdo esto, además lo tengo muy, muy grabado a fuego en el cerebro, ¿no? Joder, es que la gente no entiende que yo venga a ver que yo venga a ver a un nutricionista especializado en rendimiento deportivo teniendo un 8% de grasa y comiendo bien. Claro, hasta cuando nosotros abrimos el centro en 2014, la nutrición era para gente que tenía enfermedades o gente que tenía un problema con el peso, o sea, gente que tenía sobrepeso, obesidad. O sea, esa era la figura del nutricionista. Entonces, no entendían muy bien esa especialización, pero si tú haces deporte, si estás sano, ¿para qué necesitas ir a un nutricionista? Entonces, es verdad que frente a lo que nos pedía todo el mundo, que es ir a la masa, ¿no? Ir a ganar dinero, porque el tema de las dietas y el tema del adelgazamiento es un tema que mueve dinero, nosotros teníamos muy claro que nuestro perfil de usuario era el AMAPRO y teníamos 20-25 clientes al mes. ¿Ha cambiado el perfil de cliente a día de hoy? Ha cambiado en el sentido de que quizá ya no es tanto el nivel de rendimiento deportivo, sino el interés que tiene el usuario por la tecnología y por querer entender qué es lo que pasa dentro de su cuerpo. Te pongo un ejemplo. Nosotros cuando en esas fases iniciales, ¿no? De 2016, 2017, inclusive hasta 2020, nosotros encontramos muchas veces que el usuario nos decía, o muchos usuarios nos decían, es que yo no corro maratones, no sé si vuestro producto encaja para mí. Nosotros al final lo que le hacíamos la reflexión es, tú tienes un Garmin, te has gastado dinero en un dispositivo que te marca un ritmo de carrera. Por ejemplo, cuando llegó Strava, es muy claro identificar ese perfil de usuario. O sea, tú te suscribes a una plataforma en la que te está midiendo tu rendimiento y tu objetivo es mejorar o aprender qué está ocurriendo y entender por qué yo hoy he corrido mejor que ayer en el mismo sitio que pasé ayer, ¿no? O si salimos los dos a correr, ¿por qué tú rindes mejor que yo haciendo el mismo entrenamiento? Entonces, esa curiosidad que empieza a haber en el mundo del deporte, te diría que es al usuario al que nosotros vamos a día de hoy, ¿no? Sobre todo con el cambio que hay de concepto ahora, ¿no? Con la aparición de India, que es la evolución tecnológica de IND, vamos a esa gente que básicamente lo que busca es yo necesito entender qué le pasa a mi cuerpo. O sea, entramos en la era de la ultrapersonalización y la gente lo que quiere saber es yo hoy, Javi Guerrero, a las 3 de la tarde que tengo que entrenar hoy, ¿qué necesito meterle a mi sistema para poder sacarle rendimiento a mi entrenamiento y poder ser mejor deportista el día de mañana? O simplemente tener el confort de poder hacer la sesión de entrenamiento que tengo programada. Entonces, yo creo que esa ha sido la evolución del deportista que nosotros teníamos desde los inicios hasta la actualidad. Claro, a vosotros os ha coincidido en el tiempo la profesionalización del amateur con el interés o la aparición de herramientas que antes solo existían para los profesionales, pero que de repente empiezan a entrar a un segmento de mercado mucho más grande y pero quizá menos formado, ¿no? Claro, yo creo que aquí se han juntado tres factores brutales, que es lo que nosotros estamos experimentando ahora, un crecimiento enorme, pero básicamente por lo que tú has dicho. Lo primero, porque la tecnología ha evolucionado mucho y cada vez es mucho más barato tener sensores que dan un montón de información. Te pongo un ejemplo. Hace 10 años tener un potenciómetro en la bicicleta era carísimo y nadie lo tenía. A día de hoy prácticamente no hay nadie que no quiera invertir 400, 500 euros en saber qué potencia está moviendo en la biela, ¿no? Entonces, lo primero es que hay una democratización de las herramientas que nos permiten medir variables tecnológicas. Lo segundo es que hay mucho más interés, evidentemente. Hay datos, la gente empieza a hacerse preguntas. ¿Y por qué yo hoy compito el sábado y no estoy rindiendo como rendía el lunes, ¿no? Entonces, empieza a haber como mucha más curiosidad del deportista. Y lo tercero, yo creo que ha sido el COVID. O sea, la pandemia y el que el usuario o la población en general nos hemos dado cuenta que la salud es el mejor activo que tenemos. O sea, ha habido gente que tenía mucho dinero,
que tenía una muy buena posición social, que tenía trabajos muy guays y que no ha tenido salud y a día de hoy ya no está con nosotros porque, pues bueno, porque era un activo que no le daba importancia, ¿no? Entonces yo creo que el COVID lo primero que ha hecho ha sido poner por delante. Nosotros al final todos funcionamos en la vida por una escala de prioridades. Entonces es cierto que como yo me levanto cada día, normalizo mi salud. Y como nosotros esto lo explicamos muy guay, la salud o el rendimiento es como una línea temporal, ¿no? Pues tu cuerpo no se apaga por las noches. Tú desde que naces hasta que te mueres, imagínate una línea en el tiempo. Tú porque comas mal o porque duermas mal o porque entrenes mal o porque te bebas 10 cervezas esta semana, tú de repente no vas a estar muy mal. Pero la línea se empieza a desviar un poquito, un poquito. Entonces, si tú empiezas a generar un mal hábito, cuando pasan 10 años, 5 años, 8 años, hay un desfase brutal en donde tu cuerpo debería estar y donde estás ahora. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que mucha gente no se ha preocupado de lo que tenía que comer o cómo tenía que descansar o cómo tenía que ayudar a su cuerpo a estar sano, y lo que ha hecho básicamente el COVID, esta situación tan compleja y el estar confinados y reflexionar por cómo tengo que restablecer esa escala de prioridades, le ha dado muchísimo protagonismo a qué como, cuánto entreno y cómo gestiono el estrés. Entonces creo que esos 3 factores de repente lo que han hecho es posicionar muchísimo todo lo que son pues bueno, las ciencias del deporte, todo lo que es más la parte mental, ¿no? La gestión del estrés, gestión de prioridades y demás, y luego evidentemente la parte de la alimentación. Entonces creo que esas 3 cosas lo que han hecho es que es una plataforma de lanzamiento para que ahora la gente empiece a consumir mucha más tecnología y sobre todo en nuestro sector, ¿no? En la alimentación, demanden muchísima personalización. O sea, yo lo que quiero saber es qué es bueno para mí, no qué es bueno en general, ¿no? Sino qué es bueno para mí porque yo quiero estar sano o porque yo quiero rendir mejor mañana. A mí se me ocurre más o menos, aunque ahora me gustaría que lo explicaras más en detalle, cómo puede ser la relación con un cliente que llega con un reto deportivo o con una práctica deportiva habitual, pero no se me ocurre tanto cómo es el cliente que te dice, oye, yo vengo aquí por longevidad, yo vengo por salud, no por un reto en concreto. Bueno, yo te diría que otra de las cosas que hemos aprendido es que no podemos trabajar con todo el mundo y que es súper importante, sobre todo en temas de salud, súper especializarte. O sea, al final nosotros estamos hablando de un concepto de ultra personalización, entonces sí que es cierto que nosotros entramos en un nicho que es el rendimiento deportivo y ahí es verdad que podemos acoger a deportistas desde amateurs, o sea, gente que simplemente salga 3 o 4 días a pasear y mete algo de trabajo de fuerza, pero en su casa de forma muy básica, hasta deportistas profesionales. Pero cuando no confluyen esas variables, no es nuestro usuario. Nosotros no podemos ayudar con la tecnología y el concepto que tenemos si no encaja en esas métricas. Entonces creo que también es otra de las cosas que va a ocurrir o que ya está ocurriendo en el ecosistema de la salud, ¿no? Que empiezas a tener proyectos muy especializados en, por ejemplo, longevidad. Se me ocurre Rosita, por ejemplo, es una startup que básicamente lo que ayuda es a gente mayor a comer mejor, a moverse mejor y al final a vivir mejor. Entonces, una de las cosas bonitas que está ocurriendo en el sector es que también nos estamos súper especializando en grupos muy concretos. Al final, una aplicación que sea capaz de dar servicio a todo el mundo, yo lo veo, claro, es imposible. Este perfil de amateur bajo, ¿vale? Por poner es que estoy pensando que la gente que nos escucha seguramente será alguien que dice, bueno, yo salgo a correr 3 días a la semana después del trabajo y a lo mejor corro media hora y hago un día de gimnasio. Alguien que te meta 3-4 horas de deporte a la semana, que podríamos decir que es bajo, pero sí que es recurrente, es estable. Bueno, pero te diría, es bajo si lo comparas con un profesional. Claro, pero, exacto, pero sí. claro, es que el profesional, por ejemplo, no tiene 40 horas de jornada laboral añadidas a la carga de entreno. Entonces, lo primero que la gente tiene que entender es que esto ya no va por si, por ejemplo, ¿no? Con ritmos de carrera. Es que si no corro por debajo de 4, yo no me considero pro. Hay gente que simplemente el hecho de salir a intentar correr, ¿no? Y esa persona que corre a 6:15, claro, Strava ha hecho muchas cosas guays, pero otra de las, no sé si decir las que no tan guays, es que al final lo que ha hecho es que el deporte a día de hoy es una cuestión de estatus, ¿no? Y el rendimiento es estatus. Hace unos años llevar un reloj una marca de relojes en la muñeca o conducir una marca de coches o tener una posición en una Big Four era un tema de estatus social, y ahora el deporte, una de las cosas que estamos viendo es que correr más rápido, ir más rápido en bicicleta o levantar más peso en el box de CrossFit te genera un posicionamiento y un estatus social, ¿no? Entonces, es cierto que ahí está ocurriendo que hay mucha gente que es esa reflexión, ¿no? De, joder, yo solo entreno 4 horas a la semana, que es poco. Igual para ti o para tu cuerpo es mucho. Entonces, yo te diría que no es tanto por nivel competitivo, sino por la curiosidad que tú tengas
por entender cómo lo que haces te ayuda a mejorar. Entonces ahí entramos en la parte de esa gente que empieza a entender que la tecnología te genera una ventana de oportunidad para entender cómo está tu cuerpo, ¿no? Hay una de las cosas que yo creo que a mí más me están gustando ahora, que es ya podemos saber cómo duerme la gente. Que eso es una de las cosas que dice, ¿y a un nutricionista por qué le interesa saber el sueño de alguien? Bueno, lo primero es que yo fui padre hace 3 años y cuando eres padre te cambia el ciclo de sueño. Claro, o sea, tú vives muy bien y la paternidad es una cosa maravillosa y estupenda y cuando Oliver escuche este podcast dentro de 15 años dirá, ¡ay, qué guay!, ¿no? Mi padre diga, qué majo era mi padre. Pero es verdad que te cambia la vida y te cambia la vida partiendo por los ciclos de sueño, que son súper irregulares. ¿Eso qué hace? Nuestro cuerpo, tú tienes que pensar que somos como una fábrica de comida, ¿no? Entonces, somos una fábrica de hacer comida que está abierta 24 horas en 3 turnos de 8 horas. Entonces, yo soy el empresario, entonces digo, venga, vamos a trabajar 16 horas a full y luego hay un turno que es el turno de limpieza, donde yo cojo y limpio todas las máquinas. ¿Qué es lo que pasa? Como hacemos comida, si yo no limpio bien las máquinas, en el siguiente turno, si quedan restitos de comida en las cintas, eso se pudre y entonces lo que me empieza es a estropear esa cadena de producción. Pero como somos empresarios que queremos ganar dinero, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues en lugar de hacer 2 turnos y uno de limpieza, me voy a comer horas de descanso, ¿no? En el turno de limpieza voy a meter medio turno más. Y entonces solo duermo 5 horas. O el tiempo en fase profunda del sueño lo rebajo un poco más. Porque tengo mucho estrés, porque quiero entrenar, por lo que sea. Entonces, lo que la tecnología nos empieza a demostrar, o lo que empezamos a ver, es si el descanso que tú tienes es suficiente para que el cuerpo recupere. Porque cuando entramos en ese turno de limpieza, cuando nos metemos en la cama y se apagan las luces de verdad. Mi cuerpo baja muchísimo la actividad. O sea, los órganos y los sistemas, y sobre todo los tejidos, es como que se reduce mucho la actividad. Y es el momento en el que el cuerpo, según el repositorio de comida que yo le haya dado, el repositorio de nutrientes que le he dado durante el día, empieza a descansar, ¿no? Empieza a recuperar. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo acorto los tiempos de recuperación? Hormonalmente mañana mi día va a ser diferente. El estrés que me va a suponer la sesión de entrenamiento va a cambiar. Y entonces el cómo tengo que proveer yo de energía al sistema en base a ese desgaste que tengo, para nosotros los nutricionistas sí que es importante. Entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es que vamos a ser muy útiles hoy y el día de mañana para esa persona que quiera empezar a adquirir tecnología, que quiera empezar a entender cómo de forma individual funciona su cuerpo y sobre todo cómo está impactando lo que yo estoy comiendo. Que ese es el gran reto de la nutrición, ¿no? Nosotros es muy difícil predecir lo que tú vas a necesitar mañana. Entonces, de momento, seguimos haciendo análisis de, vale, lo que yo te di ayer de comer o lo que te estoy dando ahora de comer, cuánto está impactando en el rendimiento de esta tarde. Y el siguiente reto, que eso es lo que está por venir, es cómo puedo predecir yo con todo tu ecosistema de datos, ¿no? Con todo tu dataset, cómo puedo predecir lo que tu cuerpo realmente va a necesitar mañana, porque ya sé más o menos cuál es tu media de sueño los lunes, porque sé más o menos tu nivel de estrés los lunes, porque sé más o menos cómo entrenas los lunes. Entonces, como sé tu cuerpo cómo responde a la comida que yo le doy, vamos a tirar por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está por venir. Entonces, yo creo que volviendo al tema del usuario, creo que lo más importante es que hay interés por entender lo que funciona y lo que no funciona dentro del cuerpo de cada uno. Claro, vosotros, lo que dices, ¿no? La práctica, todo este volumen de datos asociado al deporte es indispensable, ¿no? Pero yo ahora lo estaba pensando y digo, oye, tengo muchos amigos que no practican deporte habitualmente, pero a los que les recomendaría el servicio. Es decir, bueno, habrá una parte que no puedas exprimir el potencial, pero estás invirtiendo en bienestar esto. Totalmente, y sobre todo creo que también hay una cosa importante con este tipo de soluciones, que es que tú al final empiezas a recoger datos, ¿no? Es como, pues bueno, yo voy metiendo información en una aplicación, en un algoritmo, que cada vez va a ir aprendiendo mucho mejor qué es lo que yo necesito, ¿no? Y sobre todo, es cierto que aunque a día de hoy el usuario no tenga esos sensores, mañana todo el mundo vamos a tener un sensor. Apple está evolucionando el Apple Watch muchísimo a ser ese sensor que recoge biodatos. O sea, al final, y ya hay muchas figuras mundiales, sobre todo muchas multinacionales que empiezan a hablar de los biodatos, ¿no? O sea, al final los biodatos lo que te permiten es entender cómo funciona tu cuerpo. Por 100 euros ya podemos saber cuál es tu secuencia genética. Entonces, por 300 euros que te puede costar un sensor para recoger frecuencia cardíaca y recoger actividad física, ya puedo empezar a entender cómo los genes que tú tienes se expresan en un contexto determinado. Y por 29 euros al mes, yo te puedo decir cómo lo que tú estás comiendo te está ayudando o no a mejorar todo eso. Entonces, es cierto que empezamos a entrar, o sea, estamos en una fase como muy temprana, pero el futuro que está por venir, prácticamente todo el mundo tenemos el foco allí, porque cada vez va a ser mucho más barato sensorizar al deportista.
hace unos años, o por ejemplo, los diabéticos toda la vida se han tenido que pinchar para ver el nivel de glucosa que tienen en sangre, ¿no? Para ver pues, cómo no funciona el páncreas, para ver qué dosis de insulina tengo que ir aplicando. La industria farmacéutica ha evolucionado un montón y hay unos parches que, aunque no son hiperprecisos como el análisis en sangre, pero te dan una serie de patrones que al usuario diabético le permiten identificar cómo está respondiendo su organismo frente a lo que está comiendo y cuándo tiene que intervenir él sin que tengamos una situación de riesgo complicada. Hay una derivada que se ha dado cuenta la industria farmacéutica, que es el mundo del deporte. Oye, que a lo mejor hay gente que no tiene un problema de diabetes, pero le interesa mucho entender las dinámicas de cómo funciona el sistema insulina-glucagón con el deporte y con lo que está comiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos empezando a ver es que se va a democratizar muchísimo todo el tema de los sensores. Porque es que al final, ya no hablo solo de la nutrición, la medicina en general va a tender a la superindividualización. O sea, ese es el futuro que yo creo que no es tan futuro. O sea, ya ocurre en muchísimos tratamientos y en muchísimas partes de la medicina que ya se están aplicando tratamientos muy enfocados con unas dosis muy concretas a una persona en ese momento. Entonces, las ciencias del deporte son lo siguiente, ¿no? Sí, se está poniendo mucho esfuerzo en la prevención, ¿no? En vuestro caso podríais llegar a ser un sistema de prevención de patologías, ¿no? Bueno, más que patologías, porque no estamos tan enfocados en la salud, pero por ejemplo sí que podemos ser un sistema que ayude a prevenir lesiones, ¿no? Por ejemplo, justo esta semana estábamos en Sevilla, que había un congreso donde nos estaban contando, ¿no?, cómo la tecnología y los datos irrumpen en el mundo del fútbol. Entonces, hay una cosa que preocupa mucho a los futbolistas, que es por qué un jugador de fútbol se lesiona, ¿no? Entonces, claro, la tecnología y los datos lo que va a ayudar a entender es, no, pero es que claro, mira el número de aceleraciones que está haciendo mi lateral, mira las cargas de trabajo que está teniendo en cada partido, o a lo mejor yo tengo que sacar a un lateral del campo porque analizando los datos en tiempo real veo que puedo tener una incidencia de lesión del 60 o el 70%. La nutrición ahí va a contribuir muchísimo. Al final tú piensas que el cuerpo humano es un sistema que produce energía, pero esa producción de energía viene porque nosotros estamos consumiendo unos recursos que se llaman nutrientes, que algunos podemos almacenar y hasta cierta cantidad, pero que la mayoría lo tenemos que incorporar a través de la alimentación. Entonces es como la siguiente variable, ¿no?, añadir. Entonces eso, sobre todo en el mundo del deporte, creo que va a ser una de las grandes revoluciones, ¿no? El poder ayudar a reducir muchísimo la incidencia de lesiones. La liga, porque a mí leyendo sobre vuestras colaboraciones y las personas con las que habéis trabajado, veía mucho motor, veía a los Márquez, a Carlos Sainz, pero me ha sorprendido el número a grandes equipos de fútbol, grandes futbolistas. ¿Se está poniendo al día el fútbol? Bueno, yo es que creo que Motorsport, una de las cosas que ya tenía muy interiorizado, sobre todo por la parte de los ingenieros, es ese tratamiento del dato, ¿no? Es ese concepto de telemetría del coche. Entonces, claro, es lo que nosotros vimos que nos acogió muy bien, porque claro, tiene mucho sentido, ¿no? Lo mismo que hacemos con el coche, hagámoslo con el piloto. Entonces es cierto que probablemente el sector en el que más nos hemos especializado, en el que más entendemos y en el que más hemos evolucionado la plataforma ha sido el Motorsport, pero principalmente porque ya se entendía mucho este concepto de recoger cosas y de cambiar el setup del coche en función de lo que pasaba, ¿no? Entonces era como, bueno, pues tiene sentido hacerlo también con la otra máquina con la que está en sinergia, que es el piloto. El mundo del fútbol va un poco lento en este sentido, ¿no? Digamos que ahora hay mucho, o sea, se ha metido muy de golpe ese análisis de la información que hay con los partidos, con el análisis del vídeo, con entender un poco cómo han sido las dinámicas del equipo, pero lo que sí que vemos es que el siguiente paso es entender cómo está cada jugador, ¿no? Y cómo contribuye cada jugador a la acción del equipo. De hecho, nosotros hemos tenido la suerte de que, bueno, Iker Casillas, a través de Sport Boost, es uno de los inversores que tenemos a día de hoy en India, y donde sí que él se ha dado cuenta que esto es el futuro. Quizá no sea lo que hablamos, ¿no? A día de hoy todavía no hay ese fit con grandes equipos porque parece ser que empieza a entrar la tecnología y a la nutrición nos falta un poquito por
por tener ese protagonismo dentro del ecosistema fútbol, pero sí que sin duda creo que cada vez cuando se empiece a normalizar mucho más el tema de los datos, sin duda va a ser una de las palancas fundamentales en el mundo te diría que de los deportes colectivos, no solo del fútbol. Claro, porque por ejemplo los EPTS, los chalecos estos que utilizan, los sistemas en general de medición que utilizan los futbolistas, ellos pueden volcar esos datos en INEDE. ¿Cómo va la integración con el dato en vuestro...? De hecho, mola mucho porque justo una de las reflexiones que sacábamos esta semana es que la industria va mucho a entender lo que pasa fuera del jugador, ¿no? Es decir, si el jugador tiene la pelota y el equipo contrario tiene estas posiciones, ¿no? Si queremos evaluar si el jugador está tomando una buena decisión haciendo este pase, o cómo está recibiendo el jugador el pase, o cómo está acelerando el jugador, ¿no? Es casi todas las soluciones que hay ahora mismo en el mundo del fútbol y sobre todo todo lo que se habla en torno a datos y tecnología va muy enfocado a entender qué es lo que está pasando dentro del terreno de juego, que tiene lógica y tiene sentido. Una de las reflexiones que nosotros hacíamos es, nos vuelve a faltar, igual que nos faltó en su día en Motorsport, el cómo está cada jugador, ¿no? Yo creo que somos una generación, yo por lo menos era un loco del FIFA, ¿no? Bueno, del FIFA, digo FIFA, pero yo era más del Pro que del FIFA, sí. Entonces, una de las cosas chulas es, nosotros entendemos esto de la barrita de energía, ¿no? Que de repente yo sacaba un delantero, me ponía a correr y cuando sprintaba empezaba a ver cómo la barrita se iba cayendo, ¿no? Entonces, yo mismo podía entender que tenía que guardar o tenía que reservar a mi delantero para determinados momentos del juego, ¿no? O igual ya no rendía más y tenía que sacarlo por otro que era peor, pero que tenía la flechita roja para arriba y tenía la barra de energía. Eso es lo que le falta al fútbol. Y eso con tecnología se puede trabajar. Y ahí es un poco es la solución que nosotros estamos planteando para el ecosistema fútbol, ¿no? Que es donde sobre todo Sportboost e Iker han entendido que es el futuro, ¿no? Tú imagínate que yo puedo controlar exactamente hoy cómo has dormido, cuáles son las cargas de entrenamiento, qué cantidad de energía estoy dando al sistema, y cuando empiezas a acumular un volumen X de datos, tú puedes llegar a saber, oye, ¿cuál es tu nivel de batería hoy? ¿No? ¿Cuánto te puede usar tu entrenador? O sea, nosotros lo que vemos es que el día de mañana el nutricionista tiene que tener una relevancia brutal dentro del cuerpo técnico y dejarán de ser nutricionistas, porque la nutrición, que básicamente es entender cómo tú estás metiendo nutrientes al sistema, eso ya se puede automatizar. Es decir, el nutricionista que quiera pelear contra un software que es capaz en 0,3 segundos de analizar miles y miles de variables y ajustar a nivel con una precisión matemática de décimas de milímetro los nutrientes que alguien necesita, adelante. Pero eso es innegable e incuestionable que eso se va a automatizar. Lo que va a ocurrir es que los nutricionistas que tienen una información brutal de cómo la energía ayuda, en este caso al futbolista, a mejorar, empezarán a ser analistas. Igual que ya está el analista de juego, habrá una figura que es el analista de jugadores o el analista de performance que empezará a entender cuánto puede estar disponible un jugador hoy o cuánto nos estamos jugando si le tensamos la cuerda a este jugador, si sale en el segundo tiempo, o inclusive, te digo más, hay 15 minutos para proveer de energía al equipo. Entonces, igual que hay charlas técnicas en el vestuario, lo que se podrán hacer son fórmulas personalizadas para intentar ganar 30, 40 aceleraciones más en el segundo tiempo. Entonces, ahí es hacia donde va a ir el ecosistema fútbol seguro. Me imagino que pasa en todos los deportes, pero alargarás la vida deportiva del deportista probablemente, ¿no? Esa sería la idea. O no sé tanto si alargarlo, ¿no? Porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo del ciclismo, que lo que empiezas a ver es que, la tendencia natural hasta ahora es que tú entrabas en el mundo profesional, ¿no? Empezabas a adaptarte, tenías un pico de forma y te retirabas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esa dinámica está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque la gente que está entrando ahora mismo con 16, 17, 18 años, claro, es gente que tiene un psicólogo, un nutricionista, un preparador físico, que entrenan como animales, que entienden que los datos son fundamentales y, claro, están teniendo unos picos de rendimiento con 18 años que antes se tenían con 25 o 30. Entonces, evidentemente la voluntad es alargar la carrera profesional, pero lo que se está viendo en muchos casos es que hay niveles de rendimiento muy, 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 muy altos a edades muy tempranas. Entonces, lo que no sabemos todavía es eso cuánto se va a poder alargar, ¿no? Pero lo que sí que va a ocurrir es que esto se va a profesionalizar todavía mucho más. O sea, se va a rizar el rizo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que va a ocurrir en los clubes de fútbol es que la tecnología va a permitir verticalizar todas las soluciones. Es decir, un chaval que tú tengas en alevines o una niña que tú tengas jugando en benjamines ya va a poder tener un sensor en su espinillera
donde va a poder saber cuánto ha corrido esa niña y a la madre le va a llegar una solución de le tienes que dar esto de comer. Y en estas opciones súper chulas, que sabemos que son las que le gustan a tu hija, las que le vas a meter una rotación de ingredientes donde vas a crear esa cultura de alimentación saludable, pero donde desde muy pequeñitos vas a estar recopilando datos. Con lo cual, con 15, 16, 17 años vas a tener un dataset del deportista que no los tienes ahora en primer equipo. Esto acabará entrando, me imagino, a las grandes estrellas que firman contratos, ¿no? Acabará siendo una cláusula. Como puedo medir tu batería, te voy a exigir que al menos un porcentaje de X sea este nivel, ¿no? Una de las cosas chulas que se comentaba en Sevilla el otro día es que, claro, los contratos ya irán sujetos a rendimiento. Hasta ahora estamos viendo muchos contratos en el mundo del fútbol por venta de camisetas o por publicidad, pero claro, una de las cosas que ocurre es que tú ya tienes un currículum deportivo. O sea, igual que se hace en ciclismo y que se hace en atletismo y que tú puedes decir, oye, yo soy capaz de mover tantos vatios, en el fútbol tú podrás decir, oye, yo como lateral sé que la media son 50 aceleraciones por partido, yo soy capaz de ofrecerte 80 aceleraciones con una contribución al juego del equipo del 70%. Entonces los entrenadores empezarán a fichar no solo porque los scoutings, que tienen muchísima inteligencia, pero esto no quiere decir que se vaya a sustituir a la inteligencia humana. Yo creo que lo que vamos a ocurrir es que vamos a empoderar a todas esas inteligencias que nosotros tenemos y que una máquina no tiene, pero que a día de hoy la inteligencia artificial sí que nos puede ofrecer un pool de datos único y entonces eso va a cambiar la industria seguro. ¿Has visto Moneyball, la película de...? De hecho, yo creo que fue una de las peores cosas que hice porque cuando yo la vi hace muchos años me rompió la cabeza. Y es que es la realidad. O sea, es cierto que hay mucha gente que se mete con la peli, ¿no? Y que es cierto que esto no es así, pero si tú te quedas con la idea o el concepto de que los deportistas son únicos y cada contexto es único y que las matemáticas lo que te permiten es entender mejor el contexto, o sea, eso no quiere decir, por ejemplo, ¿no? Que India vaya a ser tan preciso que nosotros vamos a poder decirte es que lo que tienes que comer es realmente lo que necesitas. Eso hay que entender que no es así, pero es cierto que con más datos se toman mejores decisiones. Entonces, al final, la inteligencia humana yo creo que nunca se va a superar por una máquina. No, la máquina nos ganará en tema de cálculo, en cosas operativas que sean muy fáciles, pero la intuición humana, de momento, a día de hoy, y lo que parece que viene en los próximos años, va a ser lo que marque la diferencia. Pero no es lo mismo que yo no tenga información de cómo está funcionando tu cuerpo y que yo me base en que sea una persona que estudie mucho en estudios que se hacen en Suecia en un laboratorio con 15 deportistas, o que yo tenga un dataset con más de 300 variables que registro en tiempo real y que tengo 5 años de experiencia contigo. Utilizando las matemáticas a mí me puede ayudar a tomar decisiones que se adapten mucho mejor a lo que tu cuerpo necesita en el contexto del día de hoy. Entonces, ese es el futuro que está por venir y nosotros es como entendemos que va a ser el nuevo paradigma de la nutrición. O sea, esto ya no va a ir del bueno o el malo, sino es cómo estás tú por dentro y lo que te estamos recomendando o lo que te estamos planificando, cuánto está impactando en tu rendimiento y en tu estado de salud. Un tema que me parece muy interesante es el de los sensores, porque yo creo que ahora la mayoría de la gente hablamos de sensores y piensa el Garmin, ¿no? Pero ¿qué más sensores utilizáis a día de hoy? ¿Hacia dónde va también ese modelo? Porque me imagino que el Garmin, cuando llegas a este nivel, se puede quedar corto en algunas cosas, ¿no? Bueno, aquí también hay una lucha feroz y brutal, ¿eh? Porque al final, claro, digamos que tienes la parte del hardware y luego la parte del software, ¿no? Entonces, la industria de todos los dispositivos que van a monitorizar variables es enorme y las proyecciones que tiene de crecimiento son brutales. O sea, hay muchas, miras por ejemplo muchas estadísticas y prácticamente te están hablando de una sensorización del 60-70% de la población mundial en los próximos años, ¿no? Entonces es algo que entendemos que va a ir creciendo también mucho. Entonces los sensores que a día de hoy probablemente no sean los que vamos a tener ni el año que viene, o a lo mejor hay cosas que ni siquiera estamos entendiendo o imaginando al día de hoy que mañana podremos tener encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más me llama a mí la atención, estaban trabajando en un sensor en Estados Unidos donde nos va a dar información del equilibrio redox del sistema digestivo. Eso quiere decir que yo voy a poder saber en tiempo real cómo está funcionando tu intestino por dentro en función de tu nivel de estrés, de cómo hayas dormido, de cómo esté tu patrón hormonal y sobre todo lo que estés comiendo. Entonces, poder empezar a entender cómo lo que yo te estoy dando de comer hace que los bichitos que nosotros tenemos, la microbiota, ¿no? Sí. Lo que tenemos en el sistema digestivo, me ayuda o me complica la digestión y yo absorbo más o menos nutrientes. Eso es una cosa que, claro, hace 5 años nadie se lo planteaba. La pregunta es,
cuánto nos queda para empezar a tener esos sensores y empezar a traquearlo todo. Entonces yo creo que va a ser brutal, ¿no? ¿Pero todo esto ya es subcutáneo o es por fuera? Yo no lo sé. Yo me acuerdo siempre de la peli esta del chip prodigioso, que no sé si acabaremos teniendo un mogollón de nanosensores dentro, pero mira, por contarte cosas que seguro que la gente tiene o ya ha oído, por ejemplo, evidentemente Garmin, Suunto, Polar, o sea, son soluciones que han ido evolucionando mucho y que cada vez recogen muchos más datos, es decir, son dispositivos cada vez mucho más precisos, pero luego, por ejemplo, hace muy poquito tiempo, si lo comparas con el histórico de Polar, ¿no? o Garmin o Suunto, entró en el mercado Goop, que son unas pulseritas. De hecho, yo la ¿Sí? llevo. Hostia, no Sí. lo conozco. Pues bueno, es una solución que básicamente lo que te ayuda a entender es tema de variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿no? Es que es uno de los parámetros que empieza a coger muchísimo protagonismo ahora mismo en el rendimiento deportivo. Entonces, me ayuda a analizar el sueño y, sobre todo, hay una cosa muy chula que es que tiene muy poca fricción con el usuario. O sea, al final esto se vincula directamente a mi teléfono y mi entrenador puede saber cómo he dormido yo hoy. Con lo cual, casi en tiempo real, él me puede modificar la sesión de entrenamiento en función de cuáles sean esos datos de descanso y de recuperación que yo he tenido hoy. Hay algo similar, que es un anillo que se llama Oura, por ejemplo, también. Luego empiezan a aparecer dispositivos que nos permiten medir la glucosa en sangre, que bueno, no lo mide en sangre, lo mide en líquido intersticial, pero bueno, son los sensores de Abbott, los parches que estábamos hablando antes. También empezamos a ver parches que nos miden ácido láctico a través de la sudoración. Hay otros parches precisamente que miden concentración de sales en sudor. Tienes Core, que es un sensor de temperatura que ya te empieza a relacionar cuál es la temperatura interna del cuerpo, que eso está muy guay, porque eso también nos ayuda a los nutricionistas a entender pautas de deshidratación. O, por ejemplo, lo que comentamos en el fútbol, ¿no? Que nosotros en Valencia tenemos un clima muy guay y muy chulo y muy estable durante todo el año, pero tú imagínate, por ejemplo, en Holanda, ¿no? El PSV, que de repente están entrenando los últimos 4 o 5 meses, los tienes entrenando con mucha humedad, a temperaturas de 4 o 5 grados, y mañana se vienen a jugar a Madrid y resulta que juegan a las 4 de la tarde y están jugando a 35 grados. Entonces, entender las dinámicas de temperatura de los jugadores también es muy importante. Y así, mogollón de cosas. Tienes ya acelerómetros, tienes podómetros, tienes potenciómetros. O sea, hay un montón de cosas que ya están en el mercado, pero lo que hace falta es aglutinar toda esa información, ¿no? Clusterizar toda esa información y luego individualizarla, ¿no? Esa es una de las soluciones que nosotros, por ejemplo, estamos planteando con India, que al final esa evolución de IND que os comentaba, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es recoger todos los sensores que haya y que vayan existiendo en el mercado, coger toda esa información, meterla dentro del perfil de un usuario y empezar a crear como Facebook tiene tu biografía y pues tú vas teniendo tu storyline donde vas viendo qué pasa en tu día a día. Nosotros tendremos qué es lo que está ocurriendo en tu día a día y cómo va impactando la alimentación en cada uno de esos eventos que vayamos registrando. Os van a venir a buscar los bancos. Os dirán, oye, que ha pedido una hipoteca de 40 años, enséñame el perfil. ¿Y llega o no llega? Claro, pues mira, por ejemplo, ¿ves? Es una de las cosas que, sobre todo en Estados Unidos, las aseguradoras empiezas a ver que empiezan a comprar startups de nutrición, ¿no? Y dices, ¿o por qué? O empresas de sensores, ¿no? Se empiezan a relacionar por ahí. O muchos ya te preguntan, oye, ¿os vais a ir por el tema de los seguros? Entonces, claro, porque al final es una información muy relevante, ¿no? Yo creo que también hay otra responsabilidad muy grande dentro de las compañías, que es ser muy transparentes de cómo se van a usar los datos y por qué, ¿no? O sea, al final creo que, bueno, lo hemos visto todos, ¿no? Con el tema de las redes sociales, que muchas veces han sido muy opacos con toda esta información que yo te estoy dando, cómo la gestiono. Yo creo que otro reto también de la industria es poder ser muy transparentes y blindar esa información para lo que realmente es útil, ¿no? Que es el poder ofrecerle al usuario un servicio muy personalizado y al final conseguir, pues eso, ¿no? A base de suscripciones, llegar a tus objetivos comerciales, no porque tú mañana vayas a vender todos estos datos a Pepito Pérez que le interesa, ¿no? Entonces creo que eso también es otro de los retos de la industria, que hay que ser muy transparentes con qué se hace con todos esos datos y toda esa tecnología. Lo que no hemos explicado es un poco qué se encuentra el usuario cuando entra. Yo te decía antes de empezar que me la he bajado, la he estado utilizando y me gusta mucho porque el proceso del tutorial, de conocer la app, te pregunta tus comidas favoritas, qué te gusta, qué no, eliges, pero muy detallado, porque puedes elegir los ingredientes directamente, te hace como el plan de comida en base a eso, días que vas a fallar, ¿no? Dejáis ahí los días trampa. Cuéntalo un poco, yo creo que esto es muy visual. Bueno, pues es un poco resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Nosotros, como te decía, en 2014
éramos un negocio de barrio y éramos un negocio totalmente offline, presencial, one-to-one, donde pasamos 1 hora con cada deportista que venía al centro. Y entonces lo que hemos intentado básicamente es, cuando hemos digitalizado el servicio, cuando hemos construido India, ¿no? Cuando hemos hecho ese onboarding, hemos pensado en todos esos miles de usuarios que han estado con nosotros cara a cara y qué preguntas para nosotros eran muy relevantes, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos en el onboarding es que tú nos cuentes cómo comes y cuál es tu horario y qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Luego nuestro trabajo ya es, oye, si solo te gustan 3 alimentos, joder, tenemos 1500 en base de datos. Entonces vamos a hacer un proceso muy chulo y muy dinámico donde vamos a ir ampliando ese espectro de alimentos, ¿no? Pero sí que entendíamos que es un onboarding complejo, ¿no? Cuando lo comparas con otras apps que con 4 clics ya te genera una dieta, nosotros necesitamos mucha información para de verdad ofrecer ese servicio personalizado. Luego hay otra cosa que también yo creo que nos diferencia un poco, que es que hay un nutricionista de carne y hueso detrás. O sea, nosotros tenemos un equipo técnico que bueno, son profesionales titulados, que llevan con nosotros desde el principio, y básicamente ese equipo técnico es el que es otra inteligencia más sumada a la inteligencia artificial. Entonces, ese equipo técnico necesita conocerte, ¿no? Es muy complejo a través de un formulario llegar a conectar como conectas en vivo con una persona, ¿no? Porque los gestos, cuando yo te hablo del pescado, a ti se te gira la ceja y me dices, pues es que esto no me gusta. A lo mejor una aplicación, pues bueno, oye, pues pescado, pues ni siquiera le digo que no. Entonces, lo que intentamos en ese onboarding complejo es intentar hacer un fit muy grande con el usuario. ¿Por qué? Porque toda la ciencia del mundo no vale de nada si no te la comes. Entonces, por mucha experiencia que nosotros tengamos, mucha inteligencia artificial, mucho procesamiento de datos, si la receta que te va a salir a ti no se adapta a tu logística, a tu conciliación familiar. Oye, pues yo vivo en casa con mi pareja y lo que no queremos es tener 2 comidas y 2 cenas distintas. Un clásico este, ¿eh? Claro, eso el que tenga pareja, el que tenga 2 o 3 niños, que haya que hacer 17 cenas y 17 comidas, pues nosotros ahí lo que intentamos es entender cómo es el contexto para poder dar no la mejor solución, la más científica y la más precisa, sino la que tú vas a poder hacer. Porque eso al final lo que nos genera es una inercia muy positiva en la que vamos viendo que el usuario, oye, de verdad interacciona con la app, sigue las recetas y entonces nos permite a nosotros validar el modelo. Porque, insisto, toda la ciencia del mundo no vale de nada si el usuario no se lo come. Eso es lo más complejo de nuestro servicio, ¿no? Que tú al final tienes que comerte lo que yo estoy pensando que te vas a comer para poder validar si eso nos está ayudando a mejorar o no. Entonces, ese onboarding intenta ser muy friendly con eso. De hecho, siempre contamos el mismo ejemplo. Tenemos 147 cafés diferentes en la aplicación. O sea, es muy loco y cuando sobre todo lo cuentas a los fondos de inversión, ¿no? Es como se nos ha ido un poco la olla con el tema del MVP porque no es un MVP. O sea, al final es como te empiezas a meter y dices, ya, pero café. Ya, pero es que a los que nos mola el café muy concreto. O me gusta el café americano de tantos mililitros, o me mola ponerlo con bebida de almendra, o es que a mí por la mañana, como estoy en casa, me lo tomo con bebida de soja que tengo, pero es que cuando llego a la ofi tengo leche de vaca, pero es que luego en casa o hay una cafetería muy chula que bajo siempre a almorzar y entonces ahí tienen bebida de almendra que me flipa. Entonces lo que nosotros buscamos es, vamos a intentar personalizar hasta el ridículo. Claro. O sea, hasta que sea y es un poco uno de las obsesiones que tenemos, ¿no? El poder entender realmente cuál es tu contexto de verdad, porque es que a partir de ahí es con lo que podemos ayudar mucho más al usuario. Y eso es lo que se van a encontrar en el onboarding. Nosotros te hemos puesto 100 mililitros de americano. No sé si hemos acertado o no. Sí, vamos, perfecto. O sea, yo con el café tengo un bendito problema, ¿eh? Sí, nosotros somos aquí muy adictos. Siempre que viene alguien de nutrición le preguntamos, oye, ¿el café qué tal? Porque cuando sale un informe lo leemos. Es que, claro, yo es que me encanta el café, ¿no? La cafeína tiene su beneficio. Creo que aquí al final, pues bueno, es cierto que no hay cosas buenas o malas, todo es en su justa medida, y luego volviendo otra vez a lo de cada uno, pues igual hay gente que 200 miligramos de cafeína al día les suponen un problema para su salud y gente que 400 miligramos de cafeína al día no le supone ningún problema, ¿no? Entonces, lo bonito también hacia donde va la tecnología es el poder saber si el café a mí claro, me sienta bien o no. Que eso yo creo que es una de las cosas que cuando sales de la carrera más te chocan, ¿no? Porque en la carrera básicamente, o lo que yo aprendí en mi etapa formativa es esto es bueno o esto es malo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vemos a muchos compañeros de profesión que se encargan de desmitificar muchas cosas, ¿no? Lo de el huevo tiene colesterol.
o yo qué sé, o la leche de vaca es mala porque da cáncer. Yo creo que es el ecosistema del cuerpo humano es hipercomplejo y tenemos que empezar a salir un poco del esto es bueno, esto es malo y para ti esto, ¿cómo funciona? Decías antes lo de que también hay otra cosa en la app, en el onboarding, que son los días libres, ¿no? Sí. Que no es tanto el que te saltes la dieta, pero yo creo que al final el concepto de dieta va a desaparecer porque las dietas, yo no conozco a nadie que siga una dieta toda su vida. A mí me salió un mensaje, me dice, estás seleccionando demasiados días libres. Claro, ahí ya, claro. Básicamente nosotros entendemos que, pues eso, que necesitamos desconectar, ¿no? Y es bueno también intentar cuantificar cuánto desconectamos. Y al final es un poco, según el objetivo que tú marques, ¿no? Esto es, yo siempre lo explico igual y la gente lo entiende muy bien. Nosotros somos una generación que hemos nacido en una crisis y parece que vamos empalmando crisis, si no es por el COVID, es por esto, Básicamente esto lo que nos ha permitido es tener una cultura y una conciencia financiera muy alta. Es decir, si yo gano 10, yo entiendo que no me puedo gastar 12, porque tengo un problema. Sin embargo, con el cuerpo humano no tenemos esa cultura o esa conciencia, ¿no? O sea, yo lo primero es que no sé cuánto gano y tampoco sé cuánto me estoy gastando en lo que estoy comiendo. Entonces nosotros lo que intentamos poner es un poco de luz en, oye, tu cuerpo genéticamente está diseñado de esta forma, te estás comportando así en tu día a día, lo que vamos a ver es si tú te puedes permitir, volviendo al café, un café, 2 cafés o 10. Y si te puedes permitir uno y te estás tomando 5, vamos a intentar encontrar entre los dos una solución que te ayude a mejorar, ¿no? Y entonces vamos a entender el por qué tenemos que reducir de 5 a 4, de 4 a 3, de 2 a 1 y con 1 cómo hacerte feliz. Entonces las comidas libres ayudan mucho a desconectar porque seguimos teniendo ese concepto de la dieta, ¿no? De, bueno, pues es que, joder, estar todo el día siguiendo una dieta, yo quiero sentirme mucho más libre con esto. Entonces, pues bueno, ahí intentamos... Es flexible, se puede llevar bien. Conseguimos crear esa parte de la flexibilidad con las comidas libres. Y aunque ya vamos terminando, aquí viene mucha gente, en muchos casos siempre gente de empresa, y nos gusta mucho también ver cómo evolucionan los proyectos, porque hemos hablado mucho de esa fase de inicial de 2011, 2014... comentabas antes, 2019, antes que empezáramos a grabar. Centrándonos un poco más en los números, ¿cómo ha ido cambiando a nivel de número de empleados, clientes? ¿Cómo ha sido la parte financiera, la parte empresarial de esta historia? Pues mira, por hacer un resumen muy rápido, cuando nosotros abrimos el centro en 2014, nosotros éramos 3 trabajadores, estábamos Carlos y yo, y luego teníamos a Rosa, que es la primera nutricionista que sigue hoy en el equipo, y teníamos unos 20, 25 usuarios al mes. O sea, eso era, vamos, una catástrofe de empresa, hablando en números. O sea, muchísima ilusión, pero a nivel números muy poco rentable. Nosotros lo que en ese momento, lo comentábamos antes fuera de micros, ¿no? Nosotros lo que hemos sido ha sido empresarios de barrio que fuimos al banco, pedimos un dinero, creamos un negocio, llegamos a punto de equilibrio, volvíamos a pedir un poco más de dinero, seguíamos evolucionando el negocio. Entonces, así fuimos creciendo hasta 2020, que llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, nosotros justo en febrero de 2020, por primera vez, generamos un poquito de beneficio en la historia de la compañía. Un poquito, te estoy hablando de cientos de euros. O sea, pero ya habíamos conseguido llegar a ese punto de, oye, estamos pagando todo el desarrollo que estamos haciendo y por primera vez en la historia de la compañía empezamos a generar dinero. El día 20 de marzo de 2020 nos cierran el centro. Claro, hasta ahí nuestro trabajo era todo presencial. Sí que es cierto que en 2019, con todo ese desarrollo tecnológico que veníamos haciendo desde 2016, empezamos a crear la posibilidad de que alguien de fuera de Valencia utilizase nuestra aplicación, ¿no? Que no es la que tenemos a día de hoy, era una versión mucho más beta. Y eso fue lo que nos salvó. Cuando nos metimos en casa con el confinamiento, apostamos hasta el último céntimo que teníamos en seguir digitalizando esa solución beta que teníamos. Conseguimos trasvasar todos los usuarios del canal offline al canal online. Todas las hipótesis que nosotros teníamos de cómo seguir manteniendo esa experiencia del centro en la aplicación se fueron cumpliendo y básicamente lo que conseguimos fue levantar nuestra primera ronda de inversión a finales de 2020. Hasta ahí, nosotros desde 2016 habíamos funcionado con la parte de la tecnología con freelance. O sea, habíamos ido contratando programadores. ¿Y qué tal la aventura?
Un aprendizaje muy bueno. Es arriesgado, externalizar esa parte. Sí, muy, muy complejo. De hecho, lo que hicimos fue levantar dinero para montar el equipo in-house. O sea, porque nos dimos cuenta que esa no era forma de crecer y escalar, porque era muy lento y muy inseguro, como tú dices. Entonces, esa primera ronda de inversión pues hicimos un all-in a meter el equipo de tecnología. Y bueno, pues desde... ¿Compartís cifras de las rondas? Me imagino que luego es público, ¿no? Pero sí. ¿dais datos? Bueno, en la primera ronda levantamos cerca de 200.000 euros aproximadamente y eso nos ha permitido llegar hasta ahora... 2020, finales de 2020. Correcto, sí. Básicamente es 2021 es donde, pues bueno, empezamos a hacer crecer ese modelo de negocio. Pasamos de unos 200 usuarios que teníamos en finales de 2020 a unos 1.200 que tenemos actualmente y estamos funcionando por modelo de suscripción, manteniendo el mismo equipo de nutrición. O sea, hemos conseguido automatizar y escalar muchísimo el servicio en ese sentido. Por ejemplo, antes nos costaba 1 hora diseñar una planificación nutricional. Ahora la hacemos o sea, automáticamente sale entre 1 y 3 minutos. Y luego hay una parte de validación del nutricionista. Pero ahí lo que hemos visto es que pues, hemos conseguido escalar muchísimo y poder dar respuesta a prácticamente un volumen 10 veces superior a lo que teníamos con el mismo equipo técnico, ¿no? Ahora más o menos, contando gente que tenemos interna y alguna persona que tenemos en práctica, somos 25 personas en la compañía y ahora estamos cerrando nuestra segunda ronda de inversión con la idea de cerrarla, pues eso, en abril, mayo aproximadamente. Claro, donde más sufre la caja me imagino que es en la captación, ¿no? Sí, en nuestro caso sufre sobre todo porque es verdad que nosotros no hemos invertido, compartíamos esto con vosotros, no hemos invertido mucho dinero en marketing hasta la fecha. O sea, hemos tenido un crecimiento muy orgánico por boca a oreja. O sea, vale. Sí, y es cierto que ahora sí que, pues bueno, por primera vez en la historia de la compañía, gracias a... pues bueno, aparte de esta ronda de inversión en la que estamos, que ya hemos levantado unas notas convertibles, hemos creado un departamento de marketing muy potente con, pues bueno, con varios perfiles en growth y vamos a empezar a trabajar mucho por primera vez esa comunicación de marca, pero creo que donde ahora mismo más recursos destinamos y destinaremos siempre esa tecnología. O sea, ha entrado un CTO muy, muy potente en la compañía, ha profesionalizado mucho ese departamento y bueno, las previsiones de crecimiento básicamente es el departamento que más recursos económicos va a consumir y donde más vamos a crecer casi seguro. Esto seguro que le sirve a mucha gente. ¿Cómo habéis encontrado al CTO? ¿Cómo lo habéis convencido? Porque este es el sueño de muchas startups. Bueno, Javi, que imagino que en algún momento me estará escuchando, voy a contar las intimidades del proceso. Yo conozco a Javi de la Llave en Pirineos subiendo un 3000. Entonces, vale. Sí. Entonces, muy típico CTO, ¿no? Sí. Bueno, al final nosotros sí que es cierto que nos encanta que la gente del equipo viva el deporte como algo suyo en su vida. Porque no entendemos gente en perfiles de cierto impacto, de cierta relevancia en la compañía que no vivan el deporte como una pasión. Pues entonces, si no, va a ser imposible hacer algo bonito con India, ¿no? Entonces yo a Javi lo conozco a través de un amigo mío de toda la vida, que también es amigo de Carlos, que es el otro fundador. Y bueno, nos encontramos subiendo un 3000 y bueno, empezamos a hablar, ¿no? Ostras, pues nosotros tenemos una empresa que hacemos esto. Él en ese momento estaba fundando una startup que era Comprea, que luego se fusionaron con Lola Market y la compró hace poquito Globo. Y bueno, ahí empezamos a hablar, ¿no? Entonces, de hecho, ellos hacían una solución muy chula que tú podías, en un agregador como de distintos sitios de compra, donde tú pedías la compra y ellos te lo llevaban a casa. Entonces, inclusive nos llegamos a sentar en sus oficinas para ver si podíamos hacer esa integración de la cesta de la compra, ¿no? Bueno, al final nosotros te decimos cuáles son las recetas que tienes que comer esta semana, eso tiene unos ingredientes, tiene unas cantidades, entonces dijimos, oye, pues vamos a ver si con un clic podemos conseguir hacer llevar a la gente lo que tiene que comer en su casa, ¿no? Entonces cerramos como el círculo. Y bueno, y eso se quedó ahí. Ellos entraron en un proceso de fusión y demás y no perdimos la pista a Javi, pero seguimos en contacto. Cuando abrimos la primera ronda de inversión, pues todo esto, pues, ya te digo, seguíamos en contacto con Javi, se lo contamos y Javi dijo, yo entro como inversor. Entonces Javi entró
entró como inversor y nos empezó a ordenar la casa por dentro. Y bueno, durante 2021 fue un acoso y derribo para intentar captarlo como CTO y como fundador, ¿no? O sea, ya no solo como inversor. Entonces, al final, pues bueno, fuimos encontrando una serie de soluciones al software y sobre todo Javi fue entendiendo mucho más esa visión que yo os estaba contando sobre hacia dónde va el mundo del deporte y cómo nosotros podemos contribuir a ese futuro. Y llegó un momento donde nos dio el sí quiero. Él tenía una posición muy buena en una multinacional y básicamente dejó una proyección muy, muy buena por meterse en el garaje. Bueno, de momento es una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, le ofrecimos ser fundador también de la compañía porque, claro, Javi, además de ser un CTO genial, ha vivido toda esa experiencia de CEO. Entonces, claro, o sea, es increíble. De hecho, yo creo que ya no es tanto lo que aporta como CTO, sino hemos sufrido una profesionalización brutal de toda la estructura. O sea, desde la llegada de Javi nos hemos puesto las pilas todos, porque claro, vi una persona con muchísima experiencia en el mundo de la startup. Nosotros, claro, hasta 2020 hemos sido trabajadores de barrio y nosotros realmente hemos entrado en el ecosistema startup finales de 2020. Entonces, somos muy nuevos en este mundo y Javi nos ha aportado muchísimo y nos está ayudando también a reclutar talento de primer nivel. Entonces, bueno, yo creo que aquí ha sido, pues eso, encontrar una persona que casa perfectamente con Carlos y conmigo, o sea, a nivel de valores humanos y las expectativas que tenemos con el proyecto, compartir una pasión que es hacer deporte, o sea, ya no a nivel de profesión, o sea, de profesionalizar el deporte, ¿no? O a nivel de performance, pero nos encanta el deporte como modelo de vida, nos apasiona a los tres la tecnología y los tres queremos hacer algo guay, ¿no? Con el conocimiento que cada uno tenemos, queremos hacer una marca chula para la gente, que le aporte mucho en su vida y entonces yo creo que eso fue pues los ingredientes que han hecho que al final Javi se decantase por nosotros como opción de futuro. Yo me siento en la silla del ejecutivo de Nike de turno, ¿no? Que Nike también han metido mucho dinero en la aplicación para running o bueno, hablabas de Apple. Claro, y digo, esto es muy jugoso. Claro, ¿qué piensan los fundadores del futuro de la compañía? ¿Una adquisición? ¿Escalar el negocio? Yo te diría que creo que tenemos una oportunidad, aunque sea muy pequeñita, de hacer un proyecto muy grande y muy guay. Entonces nosotros queremos intentar hacer crecer la compañía todo lo que se pueda. Es cierto que, pues bueno, ahora que estamos hablando con varios fondos de inversión de primer nivel, ¿no? Que al final te lo dicen, que el tema de la nutrición hay mucho ruido en el ecosistema, hay mucho más y cada vez va a haber mucho más, ¿no? Hace 5 años nosotros teníamos 2 empresas en el mundo en el radar. Ahora, cada vez que actualizas listas, te aparecen 15, 20, 50 apps más de nutrición en Apple Store, ¿no? Entonces entendemos que cada vez va a haber mucho más ruido. Eso es muy bueno, o sea, eso es muy positivo frente a lo que muchos puedan pensar de, qué difícil se va a poner esto. Es muy guay porque eso quiere decir que hay mucho interés, ¿no? Entonces, creo que eso también, si lo lees desde nuestro punto de vista como una oportunidad, es como empieza a haber mucho interés en algo que hasta ahora no lo ha habido. Entonces, hay una oportunidad muy pequeña de poder hacer un proyecto muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra intención no es vender a corto o tener un exit ya con uno de los grandes. Lo que nos gustaría es poder colaborar el día de mañana con Goop, con Apple o hacer que nuestra tecnología esté dentro de un gigante y que ayude a multiplicar la experiencia de los usuarios. Ese te diría que sería nuestra ambición, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que, joder, es como muy ambicioso, ¿no? Y luego de repente es muy importante bajarte a la tierra, ¿no? Y decir, oye, ¿y cómo a los 1.200 usuarios que tenemos ahora conseguimos mejorar mucho más su experiencia, ¿no? Y cómo podemos llegar a que en lugar de 1.200 sean 1.500. Y todas esas quejas que todas las startups tenemos, ¿no? O escuchar a esos usuarios de, oye, es que a mí me vendría muy bien si a lo mejor me facilitas la vida con esto. Pues creo que eso es el punto de partida, ¿no? Muchas veces es cierto que el ecosistema emprendedor te lleva, venga, pues vamos a ser un unicornio, o vosotros qué queréis ser de mayor. Nosotros básicamente queremos ser de mayor una solución que ayude a mucha gente a disfrutar muchísimo de la alimentación y el deporte, que creo que son cosas que todavía faltan por explotar, ¿no? Entonces,
ese es un poco el objetivo de esa lista de los Reyes Magos de cuando seamos mayores queremos ser útiles, básicamente. Oye, ¿qué has comido hoy? Pues me he hecho unas tostadas aquí antes de entrar y ahora antes de irme a entrenar imagino que no comeré nada, pero después sí que algo de carne con verduritas. Me flipa la carne. Qué bien, pues mira, para terminar te hacemos el cuestionario que hacemos a todas las personas que vienen al podcast. Son 5 preguntas muy rápidas y puede ser aleatorio, lo primero que se te ocurra. La primera es un libro. Always Day One. Vale, pues muy de startup, muy de lo que estábamos hablando. Que me lo estoy leyendo ahora y me ha flipado, me ha encantado. Ese concepto del que siempre sea el primer día, o sea, que tú disfrutes o que siempre intentes pensar que el día actual en la compañía es como si fuese tu primer día en un puesto de trabajo, ¿no? Es muy Bezos, ¿no? Siempre insistía con la idea. Una canción. Una canción. Uy, qué buena esta. Pues yo te diría que hay una canción de un cantautor valenciano, que es Alberto Gambino, que me mola mucho y lo que pasa es que se me acaba de ir esto es las cosas del directo, se me acaba de ir el nombre. La buscaré y te lo diré, pero es una canción que me recuerda muchísimo a todo como a todas las circunstancias que vives como emprendedor. Sigo aquí, se llama. Me acaba de venir ahora a la cabeza. Entonces, es cierto que es pues, con un lenguaje muy rapero y demás, pero el fondo de la canción me flipa. De hecho, siempre que tenemos algún acontecimiento chulo en el proyecto, siempre mando un mail al productor, porque escucho siempre esa canción y le vuelvo a dar las gracias una vez y otra vez, porque bueno. me mola mucho. O sea, es como una canción que se cruzó en mi vida en un momento muy temprano y resume muy bien como esa vida de la startup o del emprendedor, ¿no? Que te vas dando tortazos y que hay que levantarse y levantarse y levantarse. Y es una canción que me flipa. Pues la escucharé luego. Una aplicación, en este caso, una app que te guste mucho o que sin ella no podrías vivir, una app imprescindible. Yo te voy a decir 2. Training Peaks, porque ahora estoy muy on fire con el tema de la bici y es una aplicación básicamente de gestión de entrenos. Y luego una aplicación que me gusta mucho, 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 la de Goop, la pulserita que te contaba antes. Vale, oye, lo voy a mirar, porque a mí estas tonterías de gadgets y todo esto siempre me gusta. Lo último que has comprado en Amazon. El libro de Always Day One. Vale, y para terminar, un restaurante. Ricard Camarena, el que tiene en Valencia. Vale. Pues oye, Javi, muchas gracias. Te hacemos entrega del regalo que le damos a todos nuestros invitados, porque por sacar tiempo, por venir hasta aquí. Espero que sea una taza para tomarme muchos cafés. Bueno, este es territorio Cafelandia, o sea que aquí eres bienvenido siempre. Te voy a hacer una foto y te ponemos en nuestro corcho de invitados. Bueno, Javi, muchas gracias y que vaya bien el entreno. Gracias a vosotros.